El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un jardín oculto entre las colinas, donde los rayos del sol acariciaban con ternura cada pétalo, se encontraba la majestuosa manzana dorada. Su color resplandeciente y su aroma embriagador atraían a todas las criaturas del lugar. Sin embargo, la manzana estaba celosamente custodiada por un enigma. En ese jardín habitaban un grupo de mariposas, cuyas alas desplegaban una paleta de colores tan intensa como el arco iris. Eran conocidas como las mariposas del destino, y su misión era descifrar el misterio de la manzana dorada y conquistarla para cumplir su propósito supremo. La líder de este intrépido grupo era Aurora, una mariposa de alas plateadas y bordes violetas. Poseía una sabiduría ancestral y una valentía que inspiraba a sus compañeras. Junto a ella, volaban Celeste, con sus alas azules como el cielo despejado, y Dalia, con su patrón de alas radiantes como un campo de flores silvestres. El primer capítulo de esta historia comienza en una tarde cálida, cuando Aurora convocó a las mariposas en el corazón del jardín. Posadas en una rama cubierta de rocío, las mariposas escucharon atentas a su líder mientras les hablaban sobre el desafío que les aguardaba. «Queridas compañeras», dijo Aurora con voz serena pero llena de determinación, «ha llegado el momento de enfrentar nuestra misión más importante. La manzana dorada guarda un secreto antiguo, y solo desvelándolo lograremos cumplir nuestro destino. Pero este camino no será fácil. Enfrentaremos pruebas, peligros y desafíos que pondrán a prueba nuestra fortaleza y coraje». Las mariposas escucharon con atención, sus antenas vibrando con emoción y un atisbo de temor. Pero confiaban en su líder y en el propósito que las unía. Sabían que juntas podrían superar cualquier obstáculo. A lo largo de nuestro viaje, encontraremos criaturas mágicas, fuentes de sabiduría y lugares encantados. Cada paso nos acercará más al enigma de la manzana dorada y al cumplimiento de nuestro destino. Pero no olviden, queridas compañeras, que la verdadera conquista no está solo en alcanzar la manzana, sino en el crecimiento y la transformación que experimentaremos en el camino, concluyó Aurora con voz firme pero llena de esperanza. Las mariposas se desplegaron en el aire, sus alas agitándose en armonía, y se elevaron hacia el horizonte. Cada batir de alas era una promesa de valentía y determinación. Juntas, emprendieron el viaje que cambiaría sus vidas y desvelaría los secretos más profundos de la manzana dorada. Las mariposas del destino se adentraron en el frondoso bosque que rodeaba el jardín, volando en perfecta sincronía hacia su siguiente destino. El sol se filtraba a través de las hojas, creando destellos de luz que bailaban en sus alas, iluminando el camino con esperanza. Tras un largo vuelo, llegaron a un claro donde se encontraba un majestuoso árbol centenario. Sus ramas se extendían como brazos abiertos, ofreciendo sombra y refugio. En el tronco del árbol, una oruga de colores vibrantes descansaba pacientemente. Aurora, Celeste y Dalia descendieron con suavidad, posándose cerca de la oruga. Era conocida en aquel lugar como la oruga sabia, una criatura ancestral que poseía el conocimiento de los secretos más profundos del bosque.
La oruga sabia los recibió con una sonrisa serena y los invitó a acercarse. Bienvenidas, mariposas del destino. He estado esperando su llegada, dijo con una voz melodiosa y pausada. Sé que buscan desentrañar el enigma de la manzana dorada y cumplir su destino. Pero antes de continuar, deben aprender sobre la importancia de la paciencia y la transformación. Las mariposas asintieron con respeto y curiosidad. Sabían que había mucho por aprender en su viaje y que la oruga sabia sería su guía en esta etapa de la travesía. La oruga sabia comenzó a contarles una antigua historia sobre una mariposa llamada Selene. Selene también había tenido el sueño de conquistar la manzana dorada, pero carecía de paciencia. Impulsada por su ambición, intentó alcanzar la manzana sin respetar el tiempo necesario para su propia transformación. Selene, atrapada por su impaciencia, no pudo superar los desafíos que le esperaban en el camino. Sin la sabiduría que otorga la madurez, sus alas no estaban lo suficientemente fuertes para enfrentar las tormentas y los peligros que surgieron en su camino. Terminó agotada y sin cumplir su propósito. La oruga sabia miró fijamente a las mariposas del destino y dijo: el camino hacia la manzana dorada está lleno de obstáculos y desafíos. Pero solo a través de la paciencia y la transformación podrán adquirir la fuerza y la sabiduría necesarias para superarlos. Permítanse crecer, cambiar y evolucionar en cada etapa de su viaje. Confíen en el proceso y confíen en ustedes mismas. Las mariposas absorbieron las palabras de la oruga sabia, sintiendo como el mensaje resonaba en lo más profundo de sus seres. Agradecieron su sabiduría y se despidieron con gratitud, sabiendo que habían recibido una lección invaluable en su camino hacia la manzana dorada. Las mariposas del destino continuaron su vuelo, ahora imbuidas del valioso mensaje de la oruga sabia. La importancia de la paciencia y la transformación resonaba en cada aleteo de sus alas mientras se dirigían hacia una cascada cristalina en el corazón del bosque. Al llegar, el sonido del agua cayendo con suavidad llenaba el aire, creando una melodía que envolvía el entorno. Las mariposas se posaron en los pétalos de una flor cercana, observando el esplendoroso espectáculo de la cascada. De repente, de entre las sombras de los árboles, emergió un grupo de luciérnagas. Su brillo mágico iluminaba el lugar, dibujando destellos de luz en el agua que caía. Las mariposas del destino se sintieron cautivadas por aquel espectáculo y se acercaron lentamente. Las luciérnagas, con sus cuerpos brillantes y sus alas delicadas, comenzaron a volar en sincronía alrededor de las mariposas. Sus movimientos eran gráciles y armónicos, como una coreografía mágica que solo ellas conocían. Parecía que danzaban al compás de la cascada, creando una sinfonía de luz y movimiento. Aurora, Celeste y Dalia observaron maravilladas el espectáculo y se dieron cuenta de la importancia de la colaboración y la unidad en su misión. Las luciérnagas, con su vuelo en sincronía, les mostraban el poder de trabajar juntas hacia un objetivo común. Las mariposas del destino se unieron al vuelo de las luciérnagas, moviéndose en perfecta armonía. Con cada aleteo coordinado, podían sentir una conexión profunda entre ellas y con el entorno que las rodeaba. Mientras volaban en sincronía, las mariposas comenzaron a comprender que el trabajo en equipo era esencial para superar los desafíos que enfrentarían en su camino hacia la manzana dorada. Cada una tenía habilidades únicas y, al combinarlas en un vuelo colectivo, podían alcanzar mayores alturas y enfrentar obstáculos con mayor confianza. La cascada continuaba su melodía mientras las mariposas del destino y las luciérnagas danzaban en perfecta unión. Era un momento de inspiración y aprendizaje, donde cada aleteo y movimiento tenían un propósito definido.
Las mariposas se sentían fortalecidas por la sinergia que se había creado entre ellas y las luciérnagas, y sabían que esa unidad las guiaría en su travesía. Al finalizar su vuelo en sincronía, las mariposas y las luciérnagas se despidieron con gratitud y admiración mutua. Las mariposas del destino continuaron su viaje, llevando consigo la valiosa lección de colaboración y unidad que habían aprendido en ese mágico encuentro. Las mariposas del destino volaron más allá de la cascada, dejando atrás el mágico encuentro con las luciérnagas. El viento acariciaba delicadamente sus alas, guiándolas hacia un lugar especial del bosque, donde los árboles parecían susurrar secretos ancestrales. A medida que se adentraban en el corazón del bosque, los rayos del sol se filtraban a través de las hojas, creando un juego de luces y sombras en el suelo cubierto de musgo. El aire estaba impregnado de un aroma fresco y terroso, invitándolas a continuar su camino con curiosidad. En un claro, rodeado por altos árboles de troncos robustos, las mariposas encontraron un anciano árbol sabio. Sus raíces se entrelazaban como nudos, formando figuras que parecían contar historias de tiempos pasados. Las mariposas se posaron suavemente en sus ramas y esperaron en silencio. De repente, una brisa suave comenzó a soplar, susurrando palabras antiguas y secretos al oído de las mariposas. Era como si el viento mismo les hablara, transmitiéndoles enseñanzas ocultas que solo él conocía. El anciano árbol sabio, con su tronco lleno de cicatrices y arrugas, habló con una voz profunda y serena. Mariposas del destino buscan la manzana dorada, pero deben recordar que cada paso en su viaje es tan valioso como el destino final. Cada hoja que tocan, cada brisa que sienten, les enseña lecciones únicas. No se apresuren en su camino, absorban la sabiduría de cada experiencia. Las mariposas, atentas a las palabras del árbol sabio, asintieron con reverencia y gratitud. Entendieron que la travesía en sí misma era un regalo, una oportunidad de crecimiento y descubrimiento. Cada desafío, cada encuentro, les proporcionaría una valiosa lección que las llevaría más cerca de su objetivo. El viento continuó susurrando, compartiendo historias de otros seres que habían cruzado el bosque en busca de la manzana dorada. Escucharon relatos de mariposas que habían perdido su camino, de abejas que habían encontrado su propósito y de aves que habían aprendido a volar más alto que nunca. El anciano árbol sabio concluyó con sabiduría: el viento les habla a través de los susurros del bosque. Escuchen atentamente y confíen en su intuición. El camino hacia la manzana dorada no es solo una prueba de fuerza y valentía, sino también de sabiduría y escucha atenta. Las mariposas del destino agradecieron al anciano árbol sabio y al viento por sus valiosas enseñanzas. Con sus alas vibrantes y corazones llenos de gratitud, se despidieron del claro y se elevaron nuevamente hacia el cielo, conscientes de que cada paso en su viaje tenía un propósito. Las mariposas del destino continuaron su vuelo a través del bosque, llevando consigo las enseñanzas del anciano árbol sabio y el susurro del viento. A medida que avanzaban, el ambiente se volvía más vibrante y lleno de vida. El aroma de las flores y el sonido de las abejas zumbando en el aire se intensificaban. Pronto, llegaron a un claro iluminado por los rayos dorados del sol. Lo que descubrieron las dejó sin aliento: un jardín encantado, lleno de flores de colores brillantes y exuberantes. Cada pétalo parecía emitir un brillo mágico, invitándolas a acercarse. Las mariposas descendieron con delicadeza, cautivadas por la belleza del lugar. Cada una de ellas se posó en una flor diferente, asombradas por la variedad y la perfección de la naturaleza que las rodeaba. Mientras exploraban el jardín, las mariposas del destino descubrieron que cada flor tenía su propia historia.
Algunas habían florecido a pesar de la adversidad, creciendo entre las rocas y el musgo. Otras habían sido testigos de la transformación de una pequeña semilla en una belleza floreciente. En medio del jardín se encontraba una rosa de pétalos carmesíes y aroma embriagador. Era la flor más hermosa y radiante que habían visto nunca. Las mariposas se acercaron con reverencia y admiración, sabiendo que allí residía una sabiduría especial. La rosa les habló con suave voz, revelando su historia. Mariposas del destino, he sido testigo de innumerables ciclos de vida y muerte. He visto cómo las semillas se convierten en brotes, cómo los brotes florecen y cómo las flores marchitan. Cada etapa es parte del gran ciclo de la vida, y cada transformación es un recordatorio de la belleza y la fragilidad de nuestro existir. Las mariposas escucharon atentamente, absorbidas por las palabras de la rosa. Comprendieron que su búsqueda de la manzana dorada también era un ciclo de transformación personal. Cada capítulo de su viaje las llevaría a través de diferentes etapas, permitiéndoles crecer, florecer y renacer en cada paso del camino. La rosa les extendió sus pétalos y les susurró: aprovechen la fuerza que reside en su interior. Permitan que la belleza de su vuelo inspire a otros y que la transformación que experimenten en su travesía sea una luz que guíe a aquellos que también buscan su propio destino. Con gratitud en sus corazones, las mariposas del destino se despidieron de la rosa y del jardín encantado. Sabían que cada flor que habían conocido y cada lección que habían aprendido las acompañaría en su camino hacia la manzana dorada. Con sus alas extendidas y sus almas llenas de determinación, se elevaron hacia el cielo, listas para enfrentar nuevos desafíos y continuar su viaje hacia el cumplimiento de su propósito. Las mariposas del destino se encontraban ahora en el borde de un río caudaloso. Sus aguas cristalinas fluían con fuerza y determinación, desafiando las rocas que se interponían en su camino. Era un recordatorio constante de la resistencia y la perseverancia. Observando el torrente, las mariposas se dieron cuenta de que su búsqueda de la manzana dorada también requeriría resistencia. El camino no sería fácil, y enfrentarían obstáculos que pondrían a prueba su determinación. Sin embargo, las mariposas del destino recordaron las lecciones que habían aprendido hasta ahora: la paciencia de la oruga sabia, la colaboración de las luciérnagas, la sabiduría del árbol y la belleza del jardín encantado. Estaban preparadas para enfrentar cualquier desafío con valentía y confianza. Decididas a cruzar el río, las mariposas se alinearon en formación, una tras otra, creando una cadena de alas vibrantes que se entrelazaban. Con cada aleteo, vencían la resistencia del viento y avanzaban un paso más hacia el otro lado. El agua rugía a su alrededor, intentando desviarlas de su camino, pero las mariposas permanecieron firmes en su determinación. Juntas, se impulsaron con fuerza y superaron la corriente, desafiando los elementos con cada movimiento coordinado. A medida que avanzaban, las mariposas sentían el poder del río fluir a través de ellas. Las aguas turbulentas les recordaban que las pruebas y dificultades de la vida pueden fortalecer el espíritu y forjar el carácter. Con cada desafío superado, se volvían más resilientes y seguras de sí mismas. Finalmente, las mariposas del destino llegaron al otro lado del río. Sus alas, aún húmedas por las aguas, brillaban con una determinación renovada. Habían demostrado que, con resistencia y perseverancia, podían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino hacia la manzana dorada. Mirando hacia atrás, las mariposas se despidieron del río con gratitud y respeto. Habían aprendido que la resistencia no solo se trata de enfrentar desafíos externos, sino también de resistir las dudas y los miedos internos.
Ahora estaban más preparadas que nunca para continuar su travesía. Con el río a sus espaldas y el horizonte ante ellas, las mariposas del destino se elevaron hacia el cielo, llevando consigo la lección de la resistencia. Sabían que, aunque el camino podía ser difícil, cada paso les acercaba un poco más a la manzana dorada y a su propósito final. Las mariposas del destino continuaron su vuelo, sintiendo el cálido resplandor del sol acariciar sus delicadas alas. El sol era un recordatorio constante de la energía y la vitalidad que fluía a través de ellas. Sabían que llevaban consigo la luz necesaria para iluminar su camino hacia la manzana dorada. Mientras volaban por encima de los campos y praderas, las mariposas se encontraron con un girasol majestuoso. Sus pétalos amarillos, tan vibrantes como el sol mismo, se erguían con orgullo hacia el cielo. El girasol irradiaba una energía cálida y acogedora, invitándolas a acercarse. Las mariposas se posaron con suavidad en los pétalos del girasol y sintieron como su energía se mezclaba con la suya. El girasol les habló con una voz suave y melodiosa, compartiendo su historia de crecimiento y transformación. Mariposas del destino, he vivido bajo el abrazo amoroso del sol durante toda mi vida. Cada día, su luz me llena de energía y me ayuda a crecer más alto. Me he convertido en un faro de esperanza y alegría para aquellos que me rodean. Así como el sol me ha nutrido, ustedes también llevan dentro de ustedes la chispa del sol, la luz que puede iluminar el camino de los demás. Las mariposas se sintieron inspiradas por las palabras del girasol. Comprendieron que su búsqueda de la manzana dorada no solo era para su beneficio personal, sino también para el bienestar de aquellos que encontrarían en su camino. Tenían el poder de iluminar la vida de otros con su presencia y sus acciones. Con gratitud, las mariposas del destino se despidieron del girasol y se elevaron nuevamente hacia el cielo. Ahora, tenían un propósito aún más profundo, no solo encontrar la manzana dorada, sino también compartir su luz y energía con todos los seres que encontraran en su camino. Con cada aleteo, las mariposas irradiaban amor, esperanza y alegría. Mientras volaban hacia adelante, llevaban consigo el abrazo cálido del sol, recordándoles que su misión era más grande de lo que podían imaginar. Estaban decididas a hacer del mundo un lugar más luminoso, uno vuelo a la vez. Las mariposas del destino se encontraban ahora en un bosque oscuro y misterioso. Los rayos del sol apenas podían penetrar entre las densas copas de los árboles, creando un juego de sombras que bailaba en el suelo. Mientras exploraban este entorno enigmático, las mariposas se dieron cuenta de que las sombras no eran solo ausencia de luz, sino que también tenían una belleza propia. Las sombras bailaban y se retorcían, creando formas fascinantes y misteriosas. Intrigadas, las mariposas se acercaron a una sombra en particular que parecía tener una forma definida. A medida que se acercaban, la sombra cobró vida y se convirtió en un hermoso árbol de sombras, con ramas entrelazadas y hojas delicadamente recortadas. El árbol de sombras les habló con una voz suave y melodiosa, revelando su historia. Mariposas del destino, yo soy el guardián de las sombras. Represento todo lo que ha sido ocultado, olvidado o reprimido. En cada sombra se esconde una verdad que espera ser descubierta. Las mariposas escucharon atentamente, sintiendo una conexión profunda con las palabras del árbol de sombras. Comprendieron que su viaje hacia la manzana dorada también requería enfrentar y abrazar las sombras de sus propias vidas. Debían explorar las partes oscuras de sí mismas y encontrar la verdad que se ocultaba allí. Con valentía, las mariposas del destino se sumergieron en las sombras, explorando sus miedos, dudas y heridas. A medida que se adentraban más,
descubrieron que las sombras no eran tan aterradoras como parecían. Al contrario, eran un recordatorio de su propia humanidad y la oportunidad de crecer y sanar. En ese proceso de exploración, las mariposas descubrieron una fuerza interior que nunca antes habían conocido. Enfrentaron sus miedos y se liberaron de las cadenas que las habían retenido. Comenzaron a comprender que las sombras no eran enemigas, sino aliadas que las ayudaban a descubrir su verdadero potencial. Con una nueva perspectiva, las mariposas del destino agradecieron al árbol de sombras por su enseñanza. Se despidieron del bosque oscuro, sabiendo que habían encontrado el coraje necesario para enfrentar cualquier obstáculo en su búsqueda de la manzana dorada. Con las alas más fuertes y una mayor comprensión de sí mismas, las mariposas continuaron su vuelo, dejando una estela de luz en su camino. Ahora eran conscientes de que las sombras eran parte esencial de su historia y que, al abrazarlas, podían encontrar una transformación aún más profunda. Las mariposas del destino continuaron su viaje hacia la cima de la montaña, donde se decía que se encontraba la manzana dorada. El aire fresco y revitalizante les acariciaba las alas mientras ascendían por el sendero empinado. En su ascenso, las mariposas notaron un cambio en el paisaje. Los árboles eran más antiguos y sabios, y el ambiente estaba impregnado de una energía ancestral. Sabían que estaban acercándose a algo poderoso y significativo. Finalmente, llegaron a una clara en medio del bosque, donde se alzaba un majestuoso árbol centenario. Sus ramas se extendían hacia el cielo como brazos abiertos, invitándolas a acercarse. Era el árbol de la sabiduría, el guardián de los conocimientos acumulados a lo largo de los siglos. Las mariposas se posaron con respeto en las ramas del árbol, sintiendo una conexión profunda con su energía ancestral. El árbol de la sabiduría les habló con una voz tranquila pero llena de conocimiento. Mariposas del destino, han llegado a un lugar sagrado donde convergen los caminos del pasado y del futuro. Yo soy el guardián de la sabiduría ancestral, el testigo de las historias y los secretos que han sido transmitidos de generación en generación. Escuchen con atención, pues en mis palabras encontrarán las claves para desbloquear su verdadero potencial. Las mariposas escucharon con reverencia, captando cada palabra pronunciada por el árbol de la sabiduría. Aprendieron sobre el poder de la conexión con sus raíces, la importancia de honrar a aquellos que vinieron antes que ellas y la sabiduría que se encuentra en la contemplación y la escucha atenta. El árbol de la sabiduría les transmitió enseñanzas profundas y les recordó que, aunque eran mariposas, llevaban consigo la herencia de toda la vida que existió antes que ellas. Eran portadoras de un legado ancestral y tenían la capacidad de crear un impacto significativo en el mundo que las rodeaba. Con el corazón lleno de gratitud, las mariposas del destino se despidieron del árbol de la sabiduría y continuaron su ascenso hacia la cima de la montaña. Ahora, tenían un nuevo sentido de propósito y entendimiento de la importancia de sus acciones. Con cada aleteo, las mariposas liberaban las enseñanzas del árbol de la sabiduría, llevando consigo la sabiduría ancestral mientras avanzaban hacia su destino final. Estaban listas para enfrentar cualquier desafío con valentía y confianza, sabiendo que llevaban dentro de sí el poder y la sabiduría de generaciones pasadas. Las mariposas del destino se encontraban en la cima de la montaña, más cerca que nunca de alcanzar la manzana dorada. El viento soplaba con fuerza a su alrededor, desafiándolas a seguir adelante. Sus alas vibraban con energía mientras se preparaban para el último tramo de su viaje. Los vientos, con sus ráfagas impredecibles, parecían querer poner a prueba la determinación de las mariposas. Sin embargo, ellas sabían que para alcanzar su objetivo debían enfrentar y superar cualquier obstáculo en su camino. Con cada racha de viento,
las mariposas se aferraban a las ramas y rocas, manteniéndose firmes en su propósito. Se recordaban a sí mismas la importancia de la perseverancia y la confianza en sí mismas. Mientras luchaban contra los vientos desafiantes, las mariposas notaron algo peculiar. En medio de la tormenta de viento, había una brisa suave y constante que soplaba en una dirección específica. Siguiendo su intuición, se dejaron llevar por esa brisa, confiando en que les llevaría hacia su destino. La brisa las llevó a un estrecho desfiladero entre dos montañas imponentes. A medida que avanzaban por el desfiladero, las mariposas notaron que la brisa se intensificaba y se convertía en un viento constante y poderoso, pero esta vez a su favor. El viento las impulsaba hacia adelante, llevándolas más cerca de la manzana dorada. Finalmente, las mariposas del destino llegaron a un claro en la cima de la montaña. Frente a ellas, brillaba en todo su esplendor la manzana dorada. Su resplandor dorado era tan intenso que parecía iluminar el mundo entero. Las mariposas se posaron con delicadeza en los pétalos de la manzana, sintiendo una sensación de plenitud y realización. Habían superado todos los desafíos, habían aprendido lecciones valiosas en su camino y ahora estaban frente a la recompensa que tanto anhelaban. En ese momento, las mariposas del destino comprendieron que el viaje en sí mismo había sido su mayor logro. A través de las conexiones que habían hecho, los desafíos que habían superado y las lecciones que habían aprendido, se habían transformado en seres más fuertes, sabios y compasivos. Con gratitud en sus corazones, las mariposas tomaron un momento para saborear la dulzura de la manzana dorada. Cada mordisco era un recordatorio de su valentía y perseverancia. Ahora, se sentían plenamente realizadas y listas para llevar consigo el poder y la magia de su viaje de vuelta al mundo que las esperaba. Con las alas bañadas en la luz dorada de la manzana dorada, las mariposas del destino emprendieron su vuelo de regreso, llevando consigo la historia de su viaje y la promesa de un nuevo comienzo. Su misión estaba cumplida, pero su impacto en el mundo apenas comenzaba. Las mariposas del destino regresaron al mundo que las había visto partir con asombro y admiración. Su vuelo era elegante y radiante, las alas brillaban con el resplandor dorado de la manzana dorada. A medida que volaban, dejaban una estela luminosa a su paso, contagiando a todos aquellos que las observaban con una sensación de esperanza y magia. La noticia de la hazaña de las mariposas se extendió rápidamente. Gentes de todas las tierras se reunían para escuchar su historia, ansiosos por experimentar un destello de la maravilla que ellas habían experimentado. Las mariposas del destino se convirtieron en un símbolo de inspiración y coraje, un recordatorio de que los sueños pueden hacerse realidad si se persiguen con determinación. Las mariposas compartieron su historia con todos los que se acercaban, narrando los desafíos que habían enfrentado y las lecciones que habían aprendido en su búsqueda de la manzana dorada. Cada palabra resonaba en los corazones de quienes las escuchaban, despertando una chispa de valentía y curiosidad en su interior. A medida que las mariposas se adentraban en diferentes tierras y comunidades, el brillo dorado de sus alas dejaba una huella de transformación. Los corazones se abrían a nuevas posibilidades, las mentes se expandían con conocimientos y los espíritus se llenaban de esperanza y propósito. Las mariposas del destino inspiraron a artistas a crear obras maestras, a científicos a hacer nuevos descubrimientos y a líderes a tomar decisiones más justas y compasivas. Su presencia recordaba a todos que la magia y la belleza existen en el mundo, solo esperando ser descubiertas y compartidas. En cada tierra que visitaban, las mariposas dejaban semillas doradas, pequeñas promesas de transformación y crecimiento. Estas semillas simbolizaban el poder de los sueños y la capacidad de cada individuo para marcar la diferencia en el mundo.
Animaban a las personas a nutrir esas semillas, a cuidar de ellas con amor y dedicación, sabiendo que podrían florecer en magníficos jardines de cambio y esperanza. A medida que las mariposas del destino continuaban su viaje, el brillo dorado se propagaba a través de las tierras como un faro de luz en tiempos oscuros. No importaba cuán pequeñas o insignificantes pudieran sentirse algunas personas, las mariposas les recordaban su propia grandeza y les inspiraban a creer en sí mismas. El impacto de las mariposas del destino no se limitaba a un solo lugar o momento. Su mensaje de valentía y transformación resonaba en los corazones de personas de todas las edades y culturas, recordándoles que todos tienen el potencial de volar alto y alcanzar sus sueños más audaces. A medida que las mariposas continuaban su vuelo, su historia se convertía en una leyenda que trascendería el paso del tiempo. Su misión no solo era encontrar la manzana dorada, sino también encender una llama en cada corazón que encontraban. Las mariposas del destino habían dejado una huella imborrable en el mundo. Su viaje había inspirado a innumerables personas a creer en sí mismas y perseguir sus sueños con valentía. A medida que continuaban su vuelo, sabían que su misión estaba llegando a su fin, pero su legado perduraría para siempre. En su camino de regreso a casa, las mariposas se encontraron con un hermoso jardín lleno de flores vibrantes y colores brillantes. Era un lugar de paz y serenidad, donde los sueños florecían y las esperanzas se hacían realidad. Sabían que este era el lugar perfecto para descansar y compartir sus experiencias con otros seres mágicos. En el jardín, las mariposas conocieron a la reina de las flores, una poderosa y sabia entidad que gobernaba sobre el reino de la naturaleza. La reina de las flores les dio la bienvenida con una sonrisa radiante y los invitó a compartir sus historias con todos los seres que habitaban allí. Las mariposas se reunieron en el centro del jardín, rodeadas de flores, hadas y otros seres encantados. Con delicadeza y gracia, comenzaron a relatar su increíble viaje en busca de la manzana dorada. Cada palabra resonaba en el aire, capturando la atención y el corazón de todos los presentes. A medida que las mariposas compartían sus experiencias, la energía del jardín se llenaba de un brillo especial. Las flores parecían alzarse aún más alto, las hadas bailaban con mayor gracia y los demás seres mágicos se llenaban de inspiración y propósito. Las mariposas eran como mensajeras de la esperanza, llevando consigo la magia de la manzana dorada. Cuando terminaron de contar su historia, el jardín se sumió en un silencio reverente. Todos los presentes sabían que habían sido testigos de algo extraordinario, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Las mariposas habían dejado una semilla de transformación en cada corazón, un llamado a abrazar la magia que existe en cada uno de ellos. La reina de las flores se acercó a las mariposas con gratitud y admiración. Les agradeció por compartir su historia y les dijo que sus alas doradas nunca se desvanecerían en la memoria de aquellos que las habían escuchado. Les otorgó un regalo especial, la capacidad de transmitir su historia a través del tiempo. A partir de ese momento, las mariposas se convirtieron en guardianas de su propia leyenda. Cada generación de mariposas que nacía llevaría consigo la historia de las mariposas del destino, recordando a todos que los sueños son alcanzables y que la magia existe en cada uno de nosotros. Las mariposas del destino emprendieron su vuelo final, dejando una estela dorada que iluminaba el horizonte. Llevaban consigo la esencia del jardín y la sabiduría compartida. Mientras se alejaban, sabían que su misión estaba completa y que su legado perduraría para siempre. A medida que volaban, las mariposas se desvanecían lentamente, pero su historia y su espíritu se convertían en parte del tejido del mundo. En cada brisa suave y en cada rayo de sol, se podía sentir su presencia inspiradora.
las generaciones futuras de mariposas continuarían transmitiendo la historia de las mariposas del destino. El mensaje de valentía, perseverancia y creencia en los sueños se mantendría vivo en el corazón de todos aquellos que escucharan su historia. En los corazones y mentes de las personas, la magia de las mariposas florecería. Serían recordadas como símbolos de transformación y esperanza, recordatorios de que cada uno de nosotros tiene el poder de perseguir nuestros sueños y dejar una huella positiva en el mundo. Y así, las mariposas del destino desaparecieron de la vista, pero su espíritu perduraría en la memoria de aquellos que habían sido tocados por su historia. El mundo se llenó de una luz dorada y un sentido renovado de posibilidad. La historia de las mariposas del destino se convirtió en una leyenda que trascendió el tiempo, inspirando a las generaciones venideras a volar alto y perseguir sus propios sueños. Su legado se convirtió en una herencia luminosa, guiando a todos hacia un futuro lleno de esperanza y magia. Y así, concluye la historia de las mariposas del destino, quienes encontraron en su búsqueda de la manzana dorada mucho más que una simple fruta dorada. A través de sus experiencias, lecciones y transformación personal, iluminaron el mundo y dejaron un legado eterno de coraje y inspiración. Su historia nos recuerda que, sin importar los desafíos que enfrentemos, cada uno de nosotros tiene la capacidad de encontrar nuestra propia manzana dorada y dejar una huella positiva en el mundo que nos rodea. La magia yace dentro de nosotros, esperando ser descubierta y compartida con el mundo. Y así, la historia de las mariposas del destino perdurará en la memoria de aquellos que se atrevan a creer en los sueños y a perseguirlos con valentía. Que su legado nos inspire a volar alto y a convertirnos en los protagonistas de nuestras propias historias de transformación y esperanza.